Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Bet-Fagé, en el monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea de enfrente, encontrarán enseguida una borrica atada con su burrito. Los desatan y me los traen. Si alguien les dice algo, contéstenle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Digan a la hija de Sión: mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en un burrito, hijo de asna. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el burrito, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de los árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando: ¿quién es este? La multitud contestaba: es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El gran pecado que recae sobre muchos de nosotros como cristianos, católicos, y que pesa quizás de un modo menos grave sobre la sociedad humana que no es creyente, es la manera o la forma en la cual nosotros esperamos nuestra salvación. Vemos en el Evangelio hoy, en la lectura de la Pasión, cómo se burlan de Jesús, porque tienen una falsa concepción de cómo es que vino a salvar al hombre, cómo va a salvar a la humanidad, cómo va a salvar a la iglesia. Montado en una cruz, va a salvar a la iglesia y va a salvar al mundo dejándose humillar, dejándose aplastar, dejándose maltratar, dejándose pisotear incluso por el poder gubernamental humano, el poder de Roma y aún el poder de la religión judía, de la misma fe de los judíos. Así es que nos va a salvar el Señor, así es que nos va a llevar a un triunfo de paz, así es que va a cumplir la promesa hecha de que nos va a regalar la unidad, de que la iglesia saldrá victoriosa en medio de todas las amenazas y peligros de este mundo. Así es que nos va a salvar el Señor dejándose maltratar, dejándose pisotear por la autoridad humana, por la autoridad de los grandes de este mundo. Es un misterio lo que vamos a comenzar a vivir durante esta Semana Santa, porque la forma en la que el Señor nos va a salvar es una forma muy diferente a la que nosotros hoy estamos pensando que viene nuestra salvación. No es en la lucha de fuerzas como lo ha propuesto el marxismo, el comunismo. No es en la competencia entre clases, pobres, ricos, clase media, clase baja, metiendo allí la fuerza física, la violencia humana para que llegue el triunfo. No es así. La propuesta salvífica mesiánica del Señor es muy diferente a la que nosotros estamos pensando. Y la Iglesia ya nos lo ha advertido de muchas maneras. El triunfo del Señor no se realizará a través de una victoria histórica en este presente, sino que el triunfo del Señor se realiza a través de la mansedumbre, a través del amor, a través del perdón, a través de la humildad, a través del abajamiento. Y lo escuchábamos claramente cuando nos lo dice San Pablo hoy en la carta a los Filipenses, de que Él
no hizo alarde de su categoría de Dios, porque si hubiera hecho alarde de su categoría de Dios, ya hubiera destruido este mundo hacía muchísimo tiempo, con tanta maldad, con tanta traición, con tanta traición que tiene el Señor de parte de nosotros, tanta negación incluso de nosotros los cristianos católicos, que no cesamos de ofenderlo diariamente. Si esa fuera la forma del triunfo del Señor, a través de la violencia y viniendo a destruirlo todo, los primeros que deberíamos ser destruidos seríamos nosotros, porque hemos sido injustos, hemos sido deshonestos con el Señor, hemos sido rebeldes, desobedientes, hemos sido mentirosos con Él. ¿Cuántas veces no hemos venido acá a este templo a hacerle promesas al Señor, a pedirle perdón en la confesión y a prometer en la confesión de que no vamos a volver a pecar, y ya saliendo se nos presenta la tentación más mínima y no nos importa el propósito que hicimos en la confesión, el propósito de enmienda de no volver a pecar, sino que caemos nuevamente? Si ese fuera el triunfo del Señor y fuera el estilo de los poderosos de este mundo, los primeros que deberíamos ser destruidos seríamos nosotros, porque le fallamos continuamente. Y no porque nos falten fuerzas, y no porque nos falte la gracia y la fuerza del Señor para no caer en la tentación, no es por eso. Es porque no creemos en Él y no confiamos en el Señor. Porque nos parece imposible poder vivir en paz, poder vivir alegres, poder vivir libremente, poder vivir la unidad solo desde el amor del Señor y desde una vida sencilla, desde una vida pobre, desde una vida sobria, como la vivió nuestro Señor. Entra en un pollino, en un burro. Es inadecuado en la estrategia militar y en la estrategia de la competencia en el contexto judío que el rey, que el más poderoso, entre montado en un burro. Es un animal lento, es un animal que no tiene tanta habilidad como la que tiene el caballo en el que andaban los generales romanos, los militares romanos, porque le falta agilidad para huir ante el enemigo o para competir contra el enemigo. Pero entra en un burro el Señor, porque es que la fuerza a Él no le viene de los caballos, no le viene de la pericia militar, no le viene de las grandes preparaciones, como creemos nosotros hoy, que los que más nos van a liberar, son los que tienen el triunfo intelectual o los que tienen el manejo del poder político o los grandes y poderosos de esta tierra. En esta semana el Señor nos va a confundir. Desde ya, hoy mismo nos empieza confundiendo a todos, porque nos sigue vigente la promesa de salvación, sigue vigente la promesa de justicia, sigue vigente la promesa de unidad, de paz, de alegría, de gozo, de libertad, pero no a la manera nuestra. Y por eso esta Semana Santa sugiere para todos nosotros una conversión radical. El demonio no quiso. Siendo un ángel de luz, conoció los planes y propósitos de Dios para elevar la dignidad de la persona humana al nivel más alto, pero quería elevarlo a través de la humildad del servicio, y Dios mismo se iba a poner en primera línea de testimonio para ponerse al servicio del hombre, y al diablo no le gustó eso. Todo el que busca un triunfo desde lo espectacular, desde lo extraordinario, un triunfo que se obtenga diferente a la manera de Dios, se está pareciendo al diablo, porque por eso se rebeló Satanás. ¿Cómo iba a elevar la dignidad de la persona humana a Dios? A través del servicio, de la humildad, de la mansedumbre. Dichosos los mansos, nos dirá una bienaventuranza. Padre,
Pero es que uno no puede ser bobo. Hay que ser mansos. Porque para pelear se necesitan dos. Y es preferible que ante la agresión es mejor agachar la cabeza y venirse de rodillas ante el Señor y suplicarle a Él que nos dé la gracia para no contestar de la misma manera. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. ¿No es la tendencia que tenemos muchos en nuestro corazón? ¿Y creen que eso se parece a la tendencia del Señor? Aquí estaba el gobernador Pilato, injustamente condenándolo. ¿Y qué hizo? Agachó la cabeza, porque él no vivía de una fuerza humana natural, sino que estaba llevado por la fuerza del Espíritu Santo, con el cual lo había ungido el Padre. Y esa fuerza del amor que da el Espíritu del Señor es suficiente para estar en paz, para perdonar, para amar e incluso para dejarse estropear por este mundo. Cuando nosotros aprendamos que el triunfo llega al corazón y que la paz llega cuando nos disponemos a aceptar la fuerza del Señor, que es suficiente para perdonar al enemigo, para amarlo incluso, y hasta para entregarle no solamente el manto y la túnica como nos lo enseña el Señor. Cuando entendamos y comprendamos eso y verdaderamente creamos que la fuerza del amor es suficiente para llegar hasta eso, entonces ya estamos entrando en el camino de una verdadera vida cristiana. Si hoy creo en mi corazón que el perdón es imposible, que el amor a los enemigos es imposible, entonces yo no voy por las vías del Evangelio. Voy siguiendo a otro Prometeo, a los prometeos de este mundo que les encanta la violencia, que les encanta la táctica del ojo por ojo y diente por diente. Esos no van a llegar al reino de los cielos, ni lo sueñen, ni se lo imaginen. Por eso no tienen paz en su corazón, por eso no duermen tranquilos y por eso tienen que estar acudiendo a otro tipo de cuidados paliativos como la droga y tantas otras cosas y tantas otras entretenciones, porque estos ya no creen. Ya no son de los cristianos que creen que el poder que Dios es un Dios omnipotente y que es capaz de hacer lo imposible en el corazón humano. ¿Por qué nos tenemos que convertir? Porque hace tiempo seguramente estamos creyendo en un Dios a la manera nuestra, a la manera del mundo, un Dios totalmente diferente al del Evangelio. Si yo no creo que el amor es más fuerte que la violencia física, que el amor de Dios es más fuerte que los poderosos de este mundo y que Dios sí triunfa en medio de tanta injusticia y de tanta desigualdad, entonces voy por el camino que no es. Y esta Semana Santa no es para mí, porque vamos a ver otra cosa muy diferente. Si nosotros creemos que para salir de la pobreza, de la miseria humana, que no solamente trae la miseria material, sino que la miseria humana también trae consigo la miseria intelectual, la incapacidad para razonar correctamente, la miseria cultural, en donde la gente ya no vive de las raíces culturales, de las tradiciones culturales de sus pueblos, de sus familias. Si yo no creo que Cristo y que Dios es capaz de triunfar sobre esa miseria material, no al estilo en que nosotros estamos buscando, poniendo nuestra esperanza en líderes políticos, líderes sociales que nos saquen de la miseria, vamos a seguir en esa miseria, porque el único capaz de sacarnos de la miseria humana es el Señor. Y por eso la gente cada vez está más resentida. ¿Saben por qué se resiente uno? ¿Y por qué se llena de rencor y de odio? Porque la confianza que uno debería tener en Dios la está teniendo en los hombres. Y como los hombres no son capaces de responder
a las necesidades de nuestro corazón, nos empezamos ilusionando con ellos y cuando nos defraudan, ¿cuál es nuestra actitud? El odio, el rencor, el resentimiento y la violencia. Es culpa nuestra, no es de ellos. ¿Para qué somos tontos? Y nos ponemos a poner la confianza que debe estar en el corazón de Dios en los hombres. Es problema nuestro y culpa nuestra. ¿Para qué andamos acusando a los demás? Es mi pecado. Es que el pecado más grande que lleva en sí un católico, un cristiano, un ser humano, es la desconfianza en Dios. Ese es el pecado más grande. Y la gente llega a la confesión y dice: Padre, yo no sé de qué confesarme. Ustedes no saben que desconfiar de Dios es tentarlo, y es uno de los pecados más graves que hay. Atenta contra la esperanza y la fe, virtudes teologales que recibimos, no son nuestras, las recibimos en el bautismo. La misma desesperanza es un pecado contra el primer mandamiento. La esperanza en los hombres y no en Dios es un pecado de idolatría contra el primer mandamiento. ¿Por qué se siente la gente tan decepcionada cuando suben ciertos partidos políticos que prometen sacarnos de la pobreza y de la miseria y vemos que eso no se cumple y ya está la gente resentida? Eso es culpa mía por no confiar en Dios y darle la confianza de Dios a los hombres, y eso se llama idolatría y es un pecado que atenta contra el primer mandamiento. Ese es el problema nuestro, y la gente no tiene de qué confesarse. Y eso que aquí apenas estoy tocando una milésima de lo que es el primer mandamiento de la ley de Dios. Y si siguiéramos con los otros 9, con razón dice Jeremías que el corazón humano es lo más perverso que hay, y que el único que tiene la capacidad de escudriñarlo y de evaluarlo y de hacer un dictamen correcto y objetivo del corazón humano es Dios. La psicología es una ciencia que nos ayuda en ese campo, nos ayuda, pero no es capaz de llegar al conocimiento total de lo que es el sentimiento humano en el corazón. Nosotros tenemos que volver a Dios, y rápidamente, porque si no nos vamos a hundir más de lo que estamos. Y tenemos que comenzar a tener la esperanza y la confianza en una salvación diferente a la que estamos teniendo. Porque si no, vamos a terminar cada vez más resentidos, y hasta la gente termina resentida con Dios sin él tener culpa. ¿Cuántos muchas veces vienen aquí al templo a juzgar a Dios? Porque Dios no se comportó a la manera suya. Pero la culpa es tuya, no de Dios, ¿sí? Porque tú no has querido aceptar el comportamiento de Dios a su manera, que es como trae el triunfo y la victoria. Otro pecado hay contra Dios, que comenzamos a juzgarlo sin él tener la culpa, y nos parecemos a lo que decía un filósofo que estaba resentido con Dios, Federico Nietzsche, ¿sí? Matemos al Dios de los cristianos, decía, porque se resintió con él después de ser cristiano. Miren, Nietzsche era cristiano, pero quiso un Dios a su manera y terminó rencoroso con Dios y odiando a Dios. Y así nos resulta pasando a muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos tan llenos de soberbia que creemos y queremos que Dios se comporte a nuestra manera, y no aceptamos que Dios nos salve a la manera de Él. Él es Dios. ¿Cómo es posible, dice Isaías, que el hacha se atreva a decirle a quien la maneje cómo la debe manejar? Somos abusivos, ¿sí? El hacha es solo un instrumento, ella tiene que dejarse manejar como el labrador la tiene que manejar.
es el labrador que sabe cómo se maneja el hacha. Pero no es el hacha la que le tiene que decir al labrador cómo la mueva. A ese descaro hemos llegado nosotros hoy. A ver, ¿quién es el creador? ¿Yo o Dios? Pero parece todo lo contrario. Parece que yo soy el creador de Dios y soy yo el que le digo cómo se comporte. Ese es un nivel de soberbia muy alto. Incluso cuando le hacemos peticiones, a veces nos vamos decepcionados. No, Padre, yo ya no volví al Santísimo, ni a rezar el rosario, ni a misa, porque Dios no me quiso conceder lo que le pedía. Pues mire lo que le gritaban al Señor. Oiga lo que le decían. Si verdaderamente eres hijo de Dios, ahí se lo estaban diciendo. Si verdaderamente eres hijo de Dios, bájate de ahí. Menos mal el Señor no les hizo caso, ¿sí? Pero estos se parecen a nosotros. Si verdaderamente eres Dios, dame esto como yo te lo estoy pidiendo. Y si no me lo das como yo te lo pido, entonces no eres Dios. Otra tentación ahí. Y si lo hacemos así, caemos en ella y es pecado. Porque eso es tentar a Dios. Es que aquí ¿quién es la criatura y quién es el creador? Pero miren la inversión a la que hemos llegado hoy dentro de la iglesia. Y algunos obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, pensamos así y hasta le enseñamos mal a la gente. Es que Dios no es un medio, es un fin al cual yo me tengo que entregar con todo mi corazón. Y por eso vamos a escuchar a Cristo esta semana diciendo: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Esta generación es una generación rebelde. ¿Y por qué nos va mal? ¿Y por qué no tenemos paz en el corazón? ¿Y por qué no estamos felices y gozosos? Porque nos estamos comportando como nosotros queremos, no como Dios quiere. Convirtámonos para que veamos cómo es de bueno eso. Cuando uno comienza a decirle al Señor: como tú quieras, Señor, y no como yo quiera. Cuando vengo, soy capaz de venir aquí a decirle: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, lo que tú me quieras dar. Santa Teresa decía, ¿sí? Cuando sufrimiento, gracias, Señor. Cuando alabanzas, ¿sí? Cuando honores, cuando deshonor. Pero nosotros la conversión no nos da para eso. Por eso tenemos que suplicar más al Señor y convertirnos de corazón. No es a nuestra manera. Dejemos al Señor que lo haga a la manera. Miren, solo Dios, solo Él puede ser tan bueno, tan tolerante, tan paciente, que se aguanta todo esto de nosotros. Yo lo miro y digo: verdaderamente tú tienes que amarnos demasiado, porque yo no sería capaz de hacerlo. Aguantarse todo lo que se aguanta de nosotros, y no crean, Él tiene el poder para coger y destruir todo. El problema es que si Él viene a hacer justicia, ¿qué pasa? ¿A cuántos justos se encuentra? ¿A cuántos justos? Sería un descaro decir que somos los más justos, cuando hemos sido los más injustos. Pero como no es lo que yo piense, el día que quedemos ante el juicio de Dios, que quedemos ante su verdad, ¿saben cómo nos vamos a ver? Nos vamos a ver como somos realmente, en un espejo. Ay, pero si yo pensaba que era de otra manera. No, esa es tu realidad. Ay, Señor, pero yo pensé que era muy bueno, muy santa, No eres bueno ni santa. Hemos tenido experiencias de personas que han estado en el juicio particular y no les ha alcanzado. Y eso que hacían limosna, iban a misa, rezaban, le hacían novenas a la Virgen y no les alcanzaba.
Llegó un joven en el Evangelio a decirle al Señor, oiga lo que llegó un joven: Maestro, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué lees en la ley? Y le comienza a enumerar los mandamientos uno por uno. Y le dice el Señor, cúmplelos. Y el joven le dice, un joven, le dice, Señor, todos los he cumplido desde pequeño. Él creyó que ya estaba listo. Y eso que cumplía los 10 mandamientos. Yo no sé nosotros cómo estamos. Pues tenemos que examinarnos frente a los 10 mandamientos a ver cómo estamos, ¿sí? Porque él los cumplía los 10. Y entonces le dice el Señor, te falta una cosa. Padre, este era un cumplidor de los 10 mandamientos y le faltaba algo para entrar al reino de los cielos. Y nosotros, que hoy violamos los mandamientos de Dios tan deportivamente, por enumerar, por ejemplo, el mandamiento de la pureza. Cuando no se vive una vida afectiva y sexual, desde la pureza, desde la castidad, aún en el matrimonio, porque algunos creen que por estar casados se pueden dar permisión de hacer lo que sea en el matrimonio. El 6º mandamiento nos llama a no cometer actos impuros. Y por eso la castidad también es para los casados. Menos mal la iglesia hoy sigue fiel a esto. Y eso por enumerar ahí por los laditos, ¿sí? Eso por enumerar. Y si vamos al 5º mandamiento, no matar, en Colombia que tuvimos 2 partidos abortistas, ¿sí? Los 2 únicos candidatos que llegaron para la segunda vuelta, abortistas los 2. Y hubo católicos que votaron por ellos. Pero hay un mandamiento que nos dice no matar, ni participar directa o indirectamente en este atentado tan terrible como lo es el aborto. Porque ese sí es un delito fatal. No solamente es pecado gravísimo. La iglesia está catalogado como uno de los delitos más crueles que hay. El Papa Francisco ahorita tuvo que extender a toda la jerarquía, sobre todo a los sacerdotes, la absolución del pecado del aborto, porque antes del Papa Francisco este pecado estaba reservado a los obispos, y si alguien venía a confesarse conmigo del aborto, yo no lo podía absolver, que es tan grave que estaba reservado al obispo, y a quienes el obispo diera un permiso especial para absolver este tipo de pecado, de delito. Nosotros estamos violando los mandamientos de Dios. Y este joven rico le dice, Señor, todos los he cumplido. Y seguramente los había cumplido, porque si no los hubiera cumplido, Cristo lo desenmascara ahí, como desenmascaró a los fariseos cuando le llevaron a la mujer adúltera. Se puso a escribir en el piso. ¿Qué escribiría Jesús en el piso? De los pecados que ellos habían cometido, que tuvieron que soltar la piedra y volarse, salir corriendo. Los desenmascaró ahí. Padre, eso es así de tremendo. Sí, por eso Dios es tan bueno, que hoy me mandó a decirles, a mí también me lo dice todos los días, Omar, te tienes que convertir rápido, porque si no te quedas sin el cielo. Y me mandó a decirles a ustedes que eso es rapidito, hay que hacerlo rápido. Tenemos que volver a Dios, empezando por el cumplimiento de los mandamientos. ¿Por qué? Por amor. Porque Dios ha sido tan bueno, tan paciente, y lo sigue siendo, que nos podría destruir y no nos va a destruir. Nos está abriendo sus brazos de Padre misericordioso y nos está diciendo, hijos, ya vuelvan a mí, conviértanse rápido, no se demoren. Y verás que llega la paz al mundo, llega la justicia, llega la igualdad, llega la equidad, se acaba la miseria. Porque cuando entra Dios al corazón humano, ¿saben qué pasa en el corazón? Se vuelve generoso.
Y entonces aquí no habría que unos tuvieran más y otros menos. ¿Saben qué les pasó en el primer siglo de la iglesia? Que todos los que eran tocados por el amor del Señor y tenían bastante dinero, iban y vendían sus posesiones. ¿Y saben qué hacían? Se la entregaban a los apóstoles para que ellos las distribuyeran según la necesidad de cada uno. No de manera así amontonada como lo hace el marxismo, que a todos quiere darles por igual. Eso es injusticia también. ¿Cómo es posible que una pobre mujer que no tiene esposos, con 7 hijos, no tiene nada que trabajar, paga arriendo, reciba lo mismo que recibe que la que tiene uno, y que tiene un esposo que trabaja y que tiene casa propia? Eso es injusticia. El comunismo hace eso, le da a todo el mundo por igual sin importar quién sea. Dios no. Dios mira la necesidad particular de cada uno y de acuerdo a la necesidad de cada uno le distribuye. Por eso cuando la gente cogía el maná, ¿sí?, algunos cogían más, ¿y saben qué les pasaba en el camino? Se les disminuía, porque Dios les daba alimento según la necesidad de cada uno. Esa es la caridad material del Señor, pero no es la que vivimos hoy, ni siquiera dentro de la iglesia, porque muchos de nosotros no damos suficiente testimonio de eso. Los primeros cristianos todos vivían felices, porque nadie pasaba necesidad, ¿sí? Y si yo hoy le puedo dar una carrera a mi hijo en la universidad más costosa, siendo católico, pero aquí hay otra familia que no tiene ni siquiera para darle en la universidad más sencilla, me abstengo de darle la carrera en la universidad más costosa y busco una de menor precio para ayudarle al que no tiene y pueda entrar ahí. Pero no es la justicia social que vivimos hoy dentro de la iglesia. Algunos católicos les gusta vivir en extractos bien altos, ¿sí? Y otros cristianos católicos sin con qué comer, sin en dónde dormir. Padre, pero ya le di un mercadito. Es que no basta el mercadito. Hay que compensar necesidades. Pero eso, ¿cuándo va a llegar? Cuando nos convirtamos todos al Señor, cuando empecemos cada uno. Y esta Semana Santa es un llamado muy grande a la conversión. Volvamos al Señor, que Él es bueno, es generoso, el Señor es manso y es misericordioso y está dispuesto a perdonarnos todos nuestros pecados. No andemos echándole la culpa al de afuera, no, la culpa es mía. Y vengamos delante del Señor con un corazón contrito y humillado. Yo, Señor, yo pequé, yo falté. Por eso lo hicimos ahorita en el acto penitencial y empezaba diciendo el acto penitencial, sí, yo no vengo a confesar aquí los pecados de los otros, de pensamiento, palabra, obra, yo confieso que soy un pecador, lo dice públicamente, sí. Empecemos y ojalá no nos demoremos para que no se tarde en llegar a nosotros el triunfo del Señor. Y cuando sentimos que el Señor está triunfando en nosotros, cuando hay paz, cuando hay mucha alegría en el corazón, cuando hay mucha fuerza en el corazón, una fuerza que no puede ser humana. Cuando yo sienta eso, y ya no me preocupen las cosas externas, ni me angustie, ¿sí? Y ni tenga que pensar mañana qué comeré, qué beberé. Cuando yo me sienta feliz con lo que tengo hoy, en mi hoy, tengo el amor del Señor, tengo su paz, tengo su fuerza, ya entonces ha llegado el triunfo del Señor al corazón. Y por eso Cristo fue capaz de avanzar hasta el final, dejarse humillar, burlar, pisotear, maltratar, y hasta el último momento fue capaz de perdonar. Incluso miren a lo que debe llegar el perdón cristiano, ¿sí? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los justificó a todos,
¿Cuándo me doy cuenta que la fuerza del amor de Dios ha entrado en mi corazón? Cuando soy capaz de justificar a mi agresor. No sabía lo que hacía. No sabe lo que hace. O como Esteban, el primer protomártir. Padre, perdónalos. No les tengas en cuenta esta ofensa que me están haciendo. Me están matando injustamente. Me trajeron aquí a punta de calumnias, de rabia, de envidia, de odio. No se los tengas en cuenta. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Eso solamente lo puede hacer Dios en un corazón que le cree y que se abre a su gracia. No crean que lo dijo por diplomacia, no. Él lo dijo de corazón y estaba feliz perdonando ahí mientras lo apedreaban. Ay, Padre, ¿y eso es así? Sí. Esa es la fuerza del Espíritu del Señor que nos quiere dar a todos, si creemos. Y eso va a suceder el sábado santo en la vigilia, si verdaderamente morimos esta semana con Cristo. Si no morimos, no resucitaremos el sábado. Cristo resucitó porque se dejó llevar por la voluntad del Padre. Si nosotros hoy le decimos, listo Señor, estoy dispuesto, esta semana la voy a dar toda, no me voy a enojar con nadie, más bien voy a venirte a pedirte perdón, a convertirme de corazón y a comenzar a orar y a suplicar con toda mi alma, entonces seré un candidato para resucitar el sábado en la vigilia pascual. Si no creo esto, no me va a servir. No seré candidato para la resurrección del Señor el sábado santo. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de creerle a Él, porque el triunfo está muy cerca, está ante nosotros, pero depende de nuestra acogida, si le creemos al Señor o no. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa